Entonces la conquista, el mejoramiento, la victoria de cada uno de nosotros es una conquista para toda la humanidad. Aunque parezca mentira, por chiquita que sea, es un pasito que damos también como colectivo. Bienvenidos a nuestra casa esta tardecita. Veo varias caras conocidas ya y algunas que tal vez están viniendo por primera vez. Bueno, igual creo que todos acá tenemos algo en común y es que nos vinimos hasta acá, esta tardecita fría de invierno, a charlar sobre este tema del destino o el libre albedrío, ¿no? Nada más y nada menos. Pero es lo que nos pasa, ¿no? Es lo que nos pasa con la filosofía, es lo que nos pasa cuando no sé, por ahí leemos un posteo en Instagram, alguien nos invita a la charla y decimos, esto en algún lado nos pica, ¿no? Que es como una llamadita ahí que, bueno, me mando hasta ahí, a ver. Y bueno, mi expectativa de esta tarde es que alguna cosita podamos reflexionar y que se queden con algo, espero. Vamos a ver un poco, claro, ¿por qué? ¿Por dónde vamos a empezar? Con esta que es una de esas grandes preguntas, ¿no? Esas de las que en algún momento en la vida se nos viene a la mente y decimos, bueno, ¿qué pasa acá? Hay un destino predeterminado, hay algo inexorable que me va a suceder, sea como sea, haga el camino que haga, transite las experiencias que transite, ¿hay algo que está escrito y que me toca? No sabemos. Si fuera así, también nos queda esa duda de decir, bueno, entonces no hago nada, igual las cosas me van a suceder, es una postura frente a las circunstancias. Por otro lado, tenemos la idea de decir, bueno, no, hay un libre albedrío, se me abre la vida con infinidad de decisiones y oportunidades que puedo decidir lo que sea y todo pasará o no pasará en un infinito mar de chances, ¿no? Esa es otra posibilidad. Pero, bueno, vamos a ver que esto también está ligado al azar, esta postura, ¿no? A decir, bueno, pasará lo que pasará y sucederá porque sucederá o no. Bueno, ahora vamos a ir entrando en tema, un poco con esto, con el tema si existe la casualidad, el azar o qué. Antes de meternos de lleno en este tema, me gustaría aclarar dos conceptos que me parece importante para tener dónde afirmarnos en el desarrollo posterior, ¿sí? Que tienen que ver con enseñanzas de la tradición filosófica, me gusta decirle así, ¿no? La tradición filosófica, para no hablar específicamente de una tradición de Oriente o de Occidente, porque en realidad vamos a ver que estos conceptos y estos elementos están presentes en muchas tradiciones, en muchas filosofías, en distintos momentos históricos. Entonces, a veces ceñirnos a decir, bueno, en Oriente se dice esto o en Occidente se explica así o asá, es cerrar un poco las posibilidades. Bueno, este es un poco el enfoque que le damos acá en Nueva Acrópolis a nuestros cursos de filosofía, ¿no? Ese estudio comparado, esa posibilidad de ir como haciendo relaciones entre una enseñanza y otra, y que como que poco a poco empezamos a descubrir algo común que está ahí. Y bueno, vamos a llamarlo así, la tradición filosófica, me gusta. Entonces, como les decía, hay dos conceptos que están presentes en esta tradición que son muy importantes. Por un lado, bueno, sucedió. Por un lado, este concepto de la dualidad espíritu-materia. ¿Sí? Se nos dice que todo el universo, todo lo existente es dual, tiene dos aspectos.
que son de naturaleza completamente diferente, ¿sí? Cuando nos referimos a lo espiritual, nos referimos a algo de naturaleza más duradera, permanente, si se quiere, cercano a la perfección, ¿sí? Y cuando hablamos de materia, hablamos de un mundo en el que las cosas están sujetas a los cambios, a las leyes cíclicas, al desgaste, y que no son perfectas, sino que buscan la perfección espiritual, que van hacia la perfección espiritual, ¿sí? Entonces, de alguna manera se explica que el mundo material es un reflejo de ese aspecto espiritual, ¿sí? Y que así se nos presentaría de esta manera dual. Todo lo que está manifestado tiene una naturaleza espiritual también. En este sentido, vinculado con esto, vamos a hablar también de otro concepto que me interesa, que es el concepto de evolución. Además de que el universo se nos presenta así, en términos duales, espíritu-materia, además, como les decía, ese movimiento que tendría el mundo manifestado podemos hablar de una evolución. Esto la idea de evolución no es propia de la filosofía, ni mucho menos, ¿no? Está en la ciencia, que se habla de evolución. ¿Qué implica la evolución? Un movimiento en una dirección. ¿Sí? Porque nosotros podemos decir como máxima, bueno, todo lo manifestado, todo el universo está en un permanente movimiento. Pero ese movimiento no es aleatorio, randómico, sino que tiene una dirección. Entonces, supone moverse de un lugar a otro. Eso sería a grandísima escala una evolución. Y todo lo que existe, toda la existencia material estaría sujeta a esa ley de evolución. Estaríamos, tanto los seres humanos como animales, como los planetas, las estrellas, las plantas, las hormigas, todo sujeto en un proceso de evolución, de acercarnos más a un aspecto espiritual. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Bueno, entonces, aclarado esto, porque van a ver que es importante saber pararnos en este lugar para seguir avanzando, vamos a hablar un poquito acá, ahora sí, en este término de Oriente, que es sánscrito, del Dharma y el Karma. Probablemente habrán escuchado estas palabritas, sobre todo karma, que por ahí se escucha mucho, ¿no? Y a veces se usa, pero capaz que sin ajustarnos exactamente al significado que se le daba a esta expresión o a este concepto. Vamos a ver un poco esta idea de, primero, el Dharma. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de Dharma? Vamos a hablar de una ley, de un orden en el que todas las existencias estaríamos inmersos, ¿sí? Y acá voy a traer de vuelta lo que empezamos comentando hoy acerca de la casualidad. Porque muchas veces podemos decir, bueno, tal vez sí exista la casualidad y las cosas se den porque sí, y no tengan una razón. Pero cuando observamos y nos acercamos un poco a la naturaleza que nos rodea, todo, podemos ver cosas como un marco de referencias en el que no dudamos. Voy a poner un ejemplo muy tonto, pero, por ejemplo, nosotros no dudamos de que el día va a durar 24 horas, ¿no? No decimos, bueno, vamos a ver, capaz que hoy el día dura 14, no sé. Todo se irá dando y veremos, ¿no? Hay un orden, hay un por qué suceden estas cosas. Tampoco dudamos que si tiro esto para arriba va a caer al piso. Decimos, lo tiro y veo, capaz que me sale disparado para allá o me sigue subiendo. No, tenemos por eso digo un marco de referencia de cosas que la tenemos tan incorporadas que a veces no las consideramos como
vivo en un orden o estamos inmersos en un orden de la naturaleza. Es como que nos parece que es así y chau, no nos cuestionamos ese orden. Pero estamos permanentemente viviendo en ese orden, atravesados por ese orden. Y si, capaz que me dirían, bueno, no, claro, pero en la naturaleza sí hay leyes, está estudiado. Hay cosas que pasan porque... Sí, ¿y qué pasa con nosotros? No, pero el ser humano es diferente porque podría existir cosas que se den o no y la casualidad. Pero el ser humano no es parte de la naturaleza, no somos parte de un todo. ¿Sí? Este es otro concepto grande e importante que aborda la filosofía tradicional. El universo es un todo, está interrelacionado y todos somos parte de él. Cuando hablamos la naturaleza y el ser humano, no, en realidad eso es un poco forzado, no me digan, porque somos parte de la naturaleza. Entonces, no deberíamos, a la hora de observar el orden y las leyes que atraviesan toda la naturaleza y que los vemos desde las pequeñas cositas que nos asombran muchas veces, ¿no? Y nos maravillan, hasta las grandes, el movimiento de los planetas, el devenir de las estrellas. Bueno, pero todo eso sí, el ser humano es otra cosa. El ser humano funciona... Y en realidad no tendría mucha lógica. ¿No será que también nosotros tenemos leyes, orden, que nuestro devenir también está sujeto a un orden grande, 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 que todo lo abarca, en el que estamos inmersos? ¿No será que funciona así y que no somos conscientes de eso? Y que al no ser conscientes decimos, es casualidad. O sea, el hecho de no conocer esas leyes nos pone en un lugar de... Como seres humanos a veces somos un poco soberbios, ¿no? Como nosotros no lo podemos entender, decimos, bueno, es casualidad o no tiene explicación o bueno, lo dejamos ahí. Pero en realidad es mejor si tratamos de acoplarnos, de entender, en la medida que entendemos el entorno que nos rodea, podemos entendernos también a nosotros mismos. Eso es parte de la búsqueda filosófica. Eso es parte de esto que a veces decimos, ¿no? De adentrarse en un mundo de descubrimientos, de cosas. Bueno, porque vamos a ver que estamos relacionados con todo lo que nos rodea. Y este concepto, vuelvo a lo que estábamos hablando del Dharma, tiene que ver con eso. El Dharma sería un orden que abarca toda la existencia de las cosas y que determina un sentido de las cosas también. Esto vinculado a lo que hablábamos de la evolución. Es decir, hay un orden y ese orden tiene un sentido. ¿Cuál sería ese sentido? Ir hacia lo espiritual, digamos, en todos los casos, seres humanos y el resto de la naturaleza, ir hacia una mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Tendremos que transitar una experiencia evolutiva para ir acercándonos a eso espiritual. Y cuando decimos espiritual, ahí englobamos tantas virtudes, tantos conceptos elevados, ¿no? La justicia, la bondad, la generosidad, la humildad, la belleza, todos son conceptos elevados. Todo eso lo asociamos con el mundo espiritual. Y en la medida que nos acercamos más hacia ese aspecto espiritual, vamos transitando una búsqueda y una evolución, ¿sí? Esa es un poco la idea del camino, de este Dharma, que le da sentido a toda la existencia. Ahora, eso sería como, podemos decir, en un abstracto, o queda un poco grande, en un plano superior. Pero cuando hablamos en el aspecto de la acción, en el campo de la acción, de la materia, de que las cosas entran en movimiento, hay una ley que es como la contraparte de este Dharma, que es el famoso karma, ¿sí? Tan conocido, el tan mentado karma. Entonces,
vamos a definir, bueno, o así se definen en estas tradiciones, el karma como una ley de acción y reacción. ¿Sí? Entonces, nos van a decir, todas nuestras acciones generan consecuencias. Y todas las acciones del presente, las cosas que nos pasan en el presente, a su vez, son consecuencias de causas que están en el pasado. De esta manera se va dando una concatenación, ¿no?, de causas, consecuencias, que va tejiendo un devenir, un tránsito en ese dharma, en ese gran orden, camino, existencia. Esa sería un poco la lógica, pero acá se las complico más todavía, porque no es mis acciones y ya. Ustedes fíjense que en nuestro mundo, nuestra experiencia de vida, nos vamos cruzando con muchas personas, nos van pasando cosas que tienen que ver con otros y son experiencias compartidas y ¿no? Tenemos idas y vueltas. Entonces esto es como que el concepto de karma cobra espesor y ahí es como que nos explota un poco la mente y decimos, bueno, porque todos los karmas individuales de cada uno de nosotros estarían ligados y se van entrecruzando, ¿no? Complejo. Los griegos tenían para hablar del karma unas deidades que eran las moiras, que eran tejedoras del destino, ¿no? Y esta imagen me gusta mucho, la de tejer, porque imaginamos como esos hilos kármicos de cada uno que se van cruzando con unos con otros, conformando un tejido, una red que es realmente incomprensible para nosotros los seres humanos, realmente. Y como es incomprensible, ¿qué hacemos? Lo tiramos ahí al azar y la casualidad y asumimos que las cosas pasan porque sí, porque podrían pasar y porque no podrían pasar y largamos, ¿no? Y como que soltamos esto al azar. ¿No será también, volviendo a lo mismo, que existirían causas para las acciones presentes que como las desconocemos y no las podemos ver, no las asumimos, pero en realidad no por eso estaría bueno negarlas, porque entonces empezamos como les decía, entra acá el factor de la casualidad y del azar y todo podría, digamos, esto que hablábamos de un universo ordenado se nos desmorona y pasa a estar regido por la nada. El azar es las infinitas oportunidades que podemos, ¿no? Nosotros cuando pensamos en un edificio cualquiera, no sé, estoy pensando en Palacio Salvo, no se nos ocurre decir, esto se fue dando en la naturaleza, apareció este edificio, se fue dando un movimiento de cosas y llegamos a esto. No, hubo causas atrás de eso, causas, personas, pienso, ¿no? Diseño que estuvo atrás de eso, manos que construyeron. Pero cuando pensamos en cosas un poco más abstractas o que están en la naturaleza, aún así, por ejemplo, el organismo, el cuerpo humano, que es tan complejo, probablemente desde el punto de vista de la ingeniería más complejo que el Palacio Salvo, y decimos, se va dando, porque el movimiento va haciendo que se llegue a estas formas. De nuevo, es un poco forzado, ¿no? Porque hay cosas que sí no dudamos digamos, de que detrás de eso hay una voluntad, pero hay otras que nos parece que casualmente se van dando. ¿Por qué nos pasa eso? Tal vez porque, como no lo podemos saber, nos queda corto nuestra capacidad de conocimiento para eso, por lo menos por ahora, y no preferimos asumir esa postura, puede ser. En fin, volviendo a esta ley del karma, que era la ley de acción y reacción en el mundo manifestado, como la contracara del Dharma, o sea, es el Dharma puesto en acción, ¿sí? Que se va dando
en una serie de causas-consecuencias. En este esquema, que lo vemos mucho en nuestros cursos, es que es muy práctico y muy bueno. Todavía no encontramos uno mejor. Está definido el Dharma como esa primera ahí, el primer esquema, donde se vería un camino, un recorrido, un trazado, que sería ese Dharma, ¿sí? Esa ley, ese tránsito. Y está acotado por dos paredes, ¿no? Que se ven ahí, o sea que ceñirían las posibilidades de transitarlo. Pero esas paredes son elásticas. Este es el esquema que nos hacemos. Imaginemos que son como elásticas que se pueden mover, como si yo ahí pudiera empujar. Bien. Entonces, acá vamos a hablar de nuestro tránsito por la experiencia evolutiva. Nosotros como seres humanos vamos atravesando diferentes circunstancias y en el mejor de los casos, creo que acá nos debe pasar a todos, queremos ser un poco mejores de lo que somos. Entonces, frente a cada circunstancia tratamos de ver si podemos actuar bien. Y ahora vemos esto entre comillas. Entonces vamos a ir en esa búsqueda transitando el camino del Dharma, pero al no conocer exactamente las leyes, porque como decíamos, esto nos queda un poquito grande. O sea, si decimos, conozco la ley del Dharma, así que, bueno, es un poco mucho, ¿no? No lo conocemos. Entonces, un poquito es como que camináramos a ciegas, ¿no? Por este tránsito. Y vamos como, bueno, voy a hacer lo que pueda, voy a hacer lo mejor de mí, pero tampoco es que... Y bueno, lo que pasa es que a veces no actuamos exactamente de acuerdo a esa ley, a ese orden. Y nos vamos, como en el segundo esquema se ve, nos vamos ahí, nos desviamos de esas sendas que están marcadas por esas paredes elásticas. ¿Y qué pasa? Como son elásticas, en la medida que nos desviamos, que nos salimos, nos van a volver al camino con la misma fuerza con la que nos desviamos, ¿sí? Blavatsky, una filósofa del siglo XIX, ponía el ejemplo y decía, es como cuando movemos una rama flexible y la soltamos y la rama es como que se nos escapa y con la misma fuerza con que la quisimos correr, ella se libera. De esa misma manera, cuando nos salimos un poco de esas paredes elásticas, somos devueltos al camino, al Dharma. ¿Qué pasa? Este golpecito que recibimos de parte de las paredes duele, duele, ¿no? Nos sentimos, es una experiencia que nos provoca, nos despierta, nos sacude, ¿no? Decimos, metí la pata. Esto que estoy diciendo tan abstracto podemos asociarlo con las cuestiones de la vida. ¿Cuántas veces uno actúa pensando que está haciendo el bien y de repente después se dio cuenta que metió la pata porque las consecuencias de lo que hizo le provocan dolor? Le dije a tal persona tal cosa porque pensé que era lo correcto y yo lo hice bien, pero esa persona finalmente se enojó, fue peor para esa persona, fue peor, terminamos peleadas y todo ese movimiento me genera una circunstancia difícil, o sea, como me genera dolor en una medida, ¿no? No estamos hablando de un dolor, pero esos son como los llamadores, como la vuelta, y ahí nos volvemos volvemos en los carriles del Dharma. Esto nos pasa constantemente, ¿no? ¿O me pasa solo a mí? No, nos pasa todo el tiempo, pero la cuestión está en que y acá voy a atarlo con un concepto muy propio del budismo, que es aquella máxima de que el dolor es vehículo de conciencia. Entonces ese dolor que nos provoca, esa vuelta al camino, ese empujón de las paredes, en el mejor de los casos me hace reaccionar y me doy cuenta de que no estuvo bueno, de que lo que hice no correspondía, de que capaz que no fue la mejor elección. Pensé que era lo mejor, pero al final metí la pata. Entonces, bienvenidos sean esos sacudones, ¿no? Porque en definitiva,
lo que nos hace es ni más ni menos que evolucionar, si lo vemos así, ¿no? Volver a transitar ese camino en el sentido del Dharma que decíamos hoy. Ese es el karma. Y muchas veces hablamos del karma y le ponemos esa connotación negativa, ¿no? Decimos, ¿qué karma? Esto, yo tengo un karma con esto porque no puedo. No. Y en realidad, si lo entendemos así, el karma no es negativo, no es injusto. A veces tenemos también una visión esto del castigo, de que, ¿no? No es un castigo, no es injusto, no está mal, es lo que es. Porque así son las leyes en las que se plasma el universo. Puede ser que se traduzca en cosas negativas o también en cosas positivas. A veces por un tema de nosotros, ¿no? Como en nuestros esquemas mentales decimos, bueno, tengo karma positivo o karma negativo. En realidad eso no estaría del todo correcto porque karma es karma y es justo lo que debe ser. Es lo que corresponde. Entonces, claro, en definitiva ahí la decisión está en nosotros. ¿Cómo transito el Dharma? O sea, el Dharma es el camino, el Dharma es ese pasillo que ya está establecido, digamos, en el que estamos haciendo todos una experiencia. El libre albedrío o la libertad estaría en cómo lo voy a transitar. Bueno, y vamos por el medio, ¿no? Así no duele. Sería como bárbaro. Ahora vamos a ver que no es tan fácil, porque si no ya lo hubiéramos hecho hace rato. ¿Por qué nos salimos? ¿Por qué nos equivocamos? ¿Por qué le erramos? ¿Por qué? Bueno, porque somos bastante más complejos, porque hay un montón de realidades que nos atraviesan en nuestra existencia y decidir y hacer cosas y accionar no es tan sencillo. Aun cuando lo hacemos de forma consciente, ¿no? No es tan sencillo. Pero esa es la gracia, esa es la gracia. Que no sea fácil y que estamos aprendiendo en ese caminar, ¿sí? Ese es un poco el concepto. Somos seres humanos en evolución. Queremos ser un poco mejores. Queremos conquistar eso que llamamos esos valores espirituales que hablábamos hoy. Ser un poco más buenos, ser un poco más justos, más generosos. Sí, pero hay otras cosas que ahora vamos a ver que pasan en el camino y no es todo tan lineal. Porque si no iríamos todos derechito por el medio y ya está. ¿No? Esto lo menciono brevemente para ver cómo estos conceptos también están en Occidente y nos vamos a los estoicos o a Platón, por ejemplo, que hablan de esta ley de finalidad y ley de necesidad. ¿Sí? Hace unas semanas se dio una charla de los estoicos, acá, que la dio Mauricio, está en el canal de YouTube y la pueden ver, que hablaban sobre estos temas y en definitiva son los mismos conceptos. La ley de finalidad es eso, el Dharma, el camino, la finalidad hacia dónde estaríamos transitando. Y la ley de necesidad es el karma, lo que va sucediendo, esa sucesión de causas, consecuencias que se van dando. Y los estoicos nos van a hablar de la libertad justamente dentro de eso, de cómo transitarlo. Y esta máxima es libre, quien libremente obedece a lo que necesariamente sucede, expresa muy bien esta idea. Porque nos va a decir, bueno, en la medida que entendemos mejor las leyes del universo, que entendemos mejor hacia dónde queremos ir, que entendemos mejor cuál es nuestro destino, si queremos ser mejores, si empezamos a perfilarnos en ese sentido, vamos a tener la oportunidad de decidir con mayor libertad, en definitiva. Libertad de verdad, ¿no? Porque está en nosotros la opción y el hecho también de hacernos cargo si no decidimos, si nos equivocamos. Y bueno,
y que nos duele el golpecito del karma. Y bueno, aprendemos, ¿no? Es hacerse cargo también de eso. La imagen que es muy... Ahora vamos a ver los tipos de karma que existirían, pero hay una imagen que ilustra un poco esto, que es la de un gran barco, ¿no? En la que se va atravesando el océano rumbo a un puerto que tiene un capitán que sabe dónde ir, ¿no? Pero adentro del barco las personas, los tripulantes se mueven libremente, deciden lo que hacen, lo que no hacen. Hay un destino común que engloba toda la existencia, ¿no? Ese dharma. Vamos hacia algún lugar, pero en el camino nosotros podemos ir, venir, salirnos, como se dice, ir a golpes de karma, llevando, aprendiendo, ¿no? Ahí está nuestra libertad y nuestra decisión. Vamos a ver algunos, esto como tipos de karma, porque estarán pensando, sí, esto no es tan sencillo, porque yo, si algo me pasa, y puedo decir, bueno, ¿qué hice para que me pasara esto? ¿Cómo estoy? ¿Cómo llegué a este lugar? Que no, a veces no es tan fácil de desentrañar. Uno puede mirar hacia el pasado, tratar de entender nuestro pasado, hacer una reinterpretación de lo que fue nuestra vida, nuestras acciones, nuestras decisiones, pero a veces decimos, bueno, pero yo no sé por qué me toca. Bueno, vamos a ver un poco, porque esto el tema por supuesto no se acaba acá, tiene muchos aspectos. Y vamos a ver qué tipos de karma, esquematizado así, hay varios. En primer lugar, ahí vemos karma de corto plazo y karma de largo plazo. ¿Qué sería el karma de corto plazo? Nos vamos a referir a esa acción más inmediata, digamos, que en una misma, que podemos reconocer la causa y la consecuencia más directa, ¿sí? Me voy caminando, me tropiezo con algo, voy distraída, no vi, me tropiezo con algo, me reviento la pierna, me duele. Lección, hay que ir más atento. Listo, karma. Hubo dolor, aprendí, la próxima iré más atento. Me pasó ayer esto. Es un ejemplo muy que me vino ahora así, ¿no? Eso lo aprendemos rápidamente. Ahora, largo plazo ya es distinto. Y acá voy a mencionar así como de pasadita un tema, pero no nos podemos ir por las ramas porque si no nos quedamos hasta... Que vamos a hablar de la idea de reencarnación, que va de la mano con estos conceptos, ¿no? Habría esta experiencia evolutiva de la que estamos hablando, se extendería más allá de la experiencia de una sola vida o una sola encarnación. Por ende, las consecuencias de las causas de nuestros actos pueden ir más allá. Tema reencarnación, hago así un paréntesis y seguimos. Porque la verdad que si nos metemos a hablar de eso, nos vamos para otra rama. Pero bueno, si estos temas les interesan, lo vemos en mayor profundidad y abarcamos todo esto en los cursos de filosofía práctica, ustedes saben que se imparten acá en la institución. Pero por eso, no me quiero ir ahora tema reencarnación. Vamos a ver el otro tipo de karma, que es el karma individual y colectivo. Ah, claro, porque hablábamos de esto, ¿no? Que se entretejían las circunstancias, que nosotros no somos seres aislados, vivimos en un planeta, con otros seres humanos, con plantas, con animales. Entonces, claro, no es aislado, mis experiencias y las causas las pago, entre comillas pago, porque en mi experiencia. Hay un entrelazamiento de cosas. Entonces, también va a pasar que en lo individual, bueno, lo entendemos, es nuestro propio camino y nuestras propias acciones las que van forjando ese destino que se va marcando, ¿no? Ese tránsito. Pero en lo colectivo también somos una unidad como humanidad,
Incluso a veces podemos pensar en un karma colectivo familiar, somos una unidad como familia. O no sienten que a veces pasan cosas a la familia, es bueno, yo no hice nada, no es que sea mi responsabilidad, no sé, pero lo vivo como un grupo, en todo. Bueno, ni hablar como humanidad, ¿no? Si nosotros tenemos alguien puede ser sumamente responsable en cuanto a temas de ecología, ¿no? Y ser muy cuidadoso con sus conductas y ecológico, etcétera, pero no por eso va a evitar que estemos atravesando una crisis a nivel, ¿no?, de medio ambiente en este momento en el planeta. Dice, pero yo no hice nada, ¿por qué a mí me toca? Bueno, porque como humanidad tenemos un karma colectivo respecto a eso y también tenemos que hacernos responsables, porque nos toca un poquito a cada uno, ¿no? Entonces esa es otra diferenciación interesante, colectivo e individual. Y esta, que acá se las complico, que hay karma también en diferentes dimensiones, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Nosotros actuamos en un mundo físico, pero ¿no actuamos también en mundos mentales, en mundos emocionales? No, podemos estar quietitos así, pensando cosas que también generan reacción, ¿sí? Entonces ahí se nos dispara más todavía. Por eso es muy complejo de abarcar todo esto, de entenderlo, ¿no? Se nos dispara porque hay karma emocional, karma mental, karma en lo físico, karma individual, colectivo, al corto plazo, a largo plazo. Pero bueno, nos sirven estos elementos para ir desentrañando un poco más, entender un poco más, creo que ayuda. Y vamos a ver, vamos ahora en un rato a eso, todos estos aspectos, para hacer hasta ahora una recapitulación. Vamos a ver que hablamos de un universo dual, que tiene un aspecto espíritu, materia, que la materia estaría sujeta a leyes de ciclicidad, pero está en evolución, es decir, que va en un tránsito, en un sentido, en un movimiento hacia algún estadio superior, que todos estamos comprendidos en ese universo, todas las existencias que conocemos están comprendidas en ese universo, por ende existe una interrelación, que ese universo está ordenado. ¿Me siguen hasta acá, no? Es todo lo que ya hemos hablado. Que ese universo está ordenado y que a su vez está regido por una dinámica de causa-consecuencia, que es esto que llamamos karma. Hasta ahí, bien. Y lo que comentábamos recién, ¿qué nos pasa a nosotros seres humanos para hacer nuestra experiencia evolutiva y atravesar y transitar este camino? Bueno, abro otra llamadita, no nos vamos a tampoco ahora a profundizar demasiado, pero resulta que los seres humanos tenemos diferentes dimensiones y somos más complejos, ¿no? Tenemos una parte emocional, tenemos una parte mental, además de lo que sucede en nuestros aspectos físicos. Hace unas semanas también, parece que estoy acá promocionando, pero es verdad, hace unas semanas tuvimos una charla que dio Cecilia sobre las dimensiones del ser humano, que se profundizaba en estos temas. Y bueno, eso nos hace que seamos seres sumamente complejos, por si no se enteraron. Somos complejos. Entonces, a veces pensamos una cosa, actuamos, queremos otra, actuamos de una manera diferente y decimos, bueno, pero no puedo, como que quiero algo, pero al final me gana, no sé, la pereza y no lo hago, pero al final estamos como permanentemente en unas ahí tensiones internas, ¿no? Y bueno, es justamente de eso se trata, de que somos seres humanos, de que tenemos diferentes dimensiones, que no todas están perfectamente armonizadas y hacen que las decisiones no sean tan fáciles. Entonces, a veces actuamos por una emoción y por una cosa que queremos mucho, pero no es exactamente lo que estaría acorde a valores espirituales, porque tal vez lo que queremos mucho tiene un sesgo un poco egoísta, porque lo quiero mucho ya y lo quiero para mí, lo quiero porque me gusta ya. Pero ¿y qué pasa en el contexto? ¿Es bueno para los demás?
es correcto en este momento, ¿no? Entonces ahí es donde el karma nos empieza a avisar. Nos empieza a avisar y empezamos a entender un poco más estas leyes. ¿Sí? Es un problema que tenemos los seres humanos en particular. Me explico con esto. Nosotros, los animales no se cuestionan las decisiones de esta forma. No dice, ¿cuál será mi destino? ¿No? Tienen su karma, ojo, ¿no? Tienen karma, por supuesto. Están en el mundo material haciendo una experiencia evolutiva. Ellos aprenden, ¿no? ¿Quién no ha tenido la experiencia de tener una mascota que de repente en estos días así de frío se acerca mucho a la estufa, se queman, aprenden, ya no más ahí. Ahí tan cerquita no me puedo poner. Aprenden del dolor, de lo que les pasa, hacen a su manera, muy simple, una conciencia de eso. Pero no es tan fácil para nosotros. Como les decía, ellos tampoco pueden decidir, ¿no? La leona, decir, no sé si es un buen momento para tener mis cachorros, tal vez espere un par de años porque no tengo... No, es el momento de aparearse, tienen los cachorros, se hace cargo de sus cachorros, sale a buscar alimento, funciona así, es el instinto, no se cuestionan. Para nosotros sí, es complicado. Hay una conciencia, una mente que empieza a incidir en nuestras decisiones. Esto, por supuesto, que nos da muchas herramientas, muchas posibilidades a nivel evolutivo como humanidad, pero también nos genera problemas y en eso estamos. Yo voy a poner un ejemplo en nuestro, como nos gusta decirlo, en el microcosmos, porque a veces para entender cosas macro, del macrocosmos, conviene irse a un ejemplo muy chico, muy cercano, que nos ayuda después por analogía a entender. Nosotros tenemos un microcosmos ordenado, que es nuestro organismo, ¿no? Nuestro cuerpo, que funciona, en el mejor de los casos, de una forma saludable. Hay un orden, tiene sus leyes. Ya sabemos lo que pasa cuando comemos, sabemos cómo respiramos, cómo bombea sangre el corazón. No es algo que, digamos, que no sabemos si sucederá, si no sucederá, qué misterio. No, es así, ¿no? Y nosotros... Además, tenemos una mente, una voluntad con la que podemos, que alimentamos a nuestro organismo. Si nosotros un día decimos, como me gusta el dulce de leche, porque me gusta, me encanta, empiezo a comer dulce de leche, solo dulce de leche porque es lo que más me gusta. No, pero tendrías que comer otro, no, pero me gusta el dulce de leche. Entonces desayuno dulce de leche, almuerzo dulce de leche, merienda dulce de leche. Bueno, ¿qué pasa? Se genera en nuestro microcosmos una desarmonización. No empieza todo eso tan ordenado, tan precioso que teníamos, ya no va a funcionar bien. ¿Y qué pasa? Nos duele, nos avisa el cuerpo, nos dice, me duele la panza, no duermo bien, no sé, me pasan cosas porque como solo dulce de leche. Ahora, y si yo digo, no me importa, sigo comiendo dulce de leche, ¿lo puedo hacer? Es que se dan cuenta que la mente humana llega a eso. Lo podemos hacer, seguimos comiendo dulce de leche. Bueno, colapsa, ¿no? Colapsa todo. Si hacemos esta analogía con cosas, me refiero no solo a nuestro organismo, digamos, tenemos un microcosmos ordenado, que más o menos entendemos cómo funciona, algunas pautas tenemos, sí se nos escapa, pero bueno. Y nosotros decimos, pero no quiero comer adecuadamente, quiero comer lo que más me gusta. Y cuando actuamos, por ejemplo, en una sociedad, en un colectivo, en un convivio, pero no quiero hacer eso, a mí me gusta, porque me gusta, yo quiero que caminar así por la calle. Bueno, seguimos y eso va a generar una reacción, obviamente. No vamos a ser aceptados y eso nos va a doler o nos pondrán una multa porque hicimos algo que no corresponde o no sé, ¿no? Van a pasar cosas. Es no aceptar una ley, un orden social, por ejemplo. Y si no, eso lo llevamos ya no a una sociedad, lo llevamos al macro de la existencia de todo. Y no actúo tampoco
desconozco esas leyes de la naturaleza y hago lo que quiero porque quiero, no me importa. Y bueno, también va a tener sus consecuencias, porque no estoy armonizado con ese orden. Soy parte de eso, pero resuelvo que yo quiero ir por la mía y no importa. ¿Se entiende? Vamos, un poco. Entonces, estos son como algunos de los elementos que nos podemos quedar pensando acerca de nuestra libertad, ¿no? Acá entra el concepto de libertad. ¿Somos libres entonces de hacer lo que queremos? Volvemos a la pregunta del principio. Bueno, hasta cierto punto sí, si más o menos actuamos de acuerdo a un orden que nos atraviesa a todos. Podemos decidir una cosa u otra. Pero también hay un destino, si quieren llamarlo en estos términos, hay un camino que está marcado. Entonces nos pasan las dos cosas. Hay destino y somos libres, y hay libre albedrío, ¿sí? Es bastante más complejo, es como para también quedarse pensando mucho en estas cosas. Pero, como siempre, nosotros decimos, bueno, con todo esto, que espero que alguna reflexión de acá nos llevemos para seguir maquinando. Vamos en lo concreto, porque ese también es un poco el espíritu de nuestras clases. Sí, vemos temas filosóficos, grandes temas filosóficos, pero en lo concreto, ¿esto en qué se traduce? ¿Cómo puedo hacer de esto una experiencia, un aprendizaje útil? Y bueno, acá hice un breve esquemita. Una de las cosas más importantes, creo, que nos da esta perspectiva es el hecho de asumir una responsabilidad, ¿no? Asumir la responsabilidad de lo que nos sucede. Si estamos parados hoy en este lugar, llevando la vida que llevemos, es también consecuencia de decisiones y acciones que hemos ido tomando y haciendo en el pasado. Algunas las podemos entender, otras se nos escapan. Por supuesto, si hablamos de este famoso karma de largo plazo, ¿se acuerdan que mencionábamos? Y tal vez vengan circunstancias, por ejemplo, el lugar donde nazco, la familia que me toca, ¿no? Las características físicas con las que nazco, bueno, es un karma de largo plazo. Me viene esa información, no la puedo interpretar en esta vida. ¿Qué hice yo? ¿Qué decisión tomé para tener la madre que tengo? No sé, bueno, habré hecho algo, pero no lo puedo interpretar. Pero hay un montón de cosas que sí podemos interpretar. Y aunque no, lo interesante de esto es asumir, como les digo, esta actitud de responsabilidad. Decir, sea lo que sea, haya hecho lo que haya hecho, hoy estoy acá y me hago cargo. Es decir, salirnos de la actitud de víctimas, ¿no? Frente a las cosas, frente a lo que nos pasa. Ay, yo no sé por qué me pasa, no. Es como una especie de maldición. A mí siempre me pasa esto, ¿no? Ese tipo de actitudes no construyen nada, no aprendemos nada, ¿no? Si nosotros podemos interpretar nuestra realidad con un poco más de esta conciencia, con esta cuestión de decir, bueno, a ver, ¿qué puedo aprender de esta circunstancia o lo que sea? Ya no soy más víctima de mis circunstancias, ahora soy responsable y soy protagonista de lo que yo quiero gestar para un futuro, ¿no? Entonces, el pasado no lo puedo cambiar, ya está. Lo puedo reinterpretar, puedo hacer una relectura. El presente es lo que estoy transitando. Y puedo asumir una actitud diferente, puedo decidir cómo transito mi presente. No es lo mismo tener una actitud de víctima frente a las circunstancias que tengo que atravesar, a tener una actitud, me gustaría decir, un poco heroica, ¿no? Decir, bueno, con esto yo puedo. ¿Duele? Sí, pero será por algo. Vamos. Y salir adelante, porque después, en algún momento,
esa circunstancia pasa, porque es así, la ley de los ciclos nos va marcando que las cosas empiezan y terminan. Como dice, no hay mal que dure, dice el dicho, ¿no? No hay mal que dure 100 años. Bueno, en algún momento esas circunstancias adversas, también, es verdad, esas circunstancias adversas en algún momento dejan de serlo. Y qué satisfacción el hecho de sentirse un poco victorioso, victoriosa frente a eso que pudimos atravesar, de lo cual en el mejor de los casos aprendimos algo y que por ahí no queremos volver a repetir. Fíjense todas las cosas que podemos hacer tomando una actitud de responsabilidad frente a la realidad que nos toca vivir. Eso es justamente, como dice ahí, tener un poco conciencia de nuestro destino, porque cuando empezamos a ver las cosas así, empezamos a entender o a preguntarnos hacia dónde queremos ir y transitar, ir hacia ese lugar, ir tomando decisiones en ese sentido. Las cosas no me llegan. Dejamos a un lado una actitud pasiva, ¿no? Frente a la vida, frente a las circunstancias, y empezamos a asumir qué es lo que queremos, hacia dónde queremos ir y cómo vamos a ir encaminándonos. Y por otro lado, esto que es difícil, valorar esas circunstancias adversas. Y así exagerando mucho hasta agradecerlas, cosa que es difícil. Pero bueno, porque claro, nos agarran en un momento complicado y cuando alguien nos dice, che, pero vos tenés que entender que esto pasa por algo, a esa persona la queremos matar, porque en el momento que estamos así como muy, muy complicados, no nos interesa. Pero sí, esas son situaciones emocionales de las cuales podemos salir, son intensas, pero duran un rato. Después podemos encontrar la vuelta para comprender qué estamos aprendiendo de ese dolor, de esa situación, ¿sí? Entonces, también, qué sentimiento tan gratificante que es, ¿no? Cuando uno atraviesa eso que podemos ver como una prueba, ¿no? Como una circunstancia difícil, y decimos, me siento más fuerte, siento que maduré con esto. Ahora, si lo tuviera que ir de vuelta, yo tengo otras herramientas, porque pude aprender de esto. De esta manera, yo creo que se hace mucho más interesante la vida en general, ¿no? Fíjense si fuéramos así, teniendo esta perspectiva constantemente, y sobre todo no esperar encontrar esas grandes pruebas, porque ahora hablamos, ¿no? De esas circunstancias adversas que nos van a enseñar. Y no sé. Tampoco eso, tampoco ir a ver cuándo llega el momento que sea mi gran prueba. No, porque las decisiones que vamos tomando están ahí en nuestra vida cotidiana, en el día a día, en cada circunstancia que se nos presenta, nosotros podemos decidir cómo actuar. Ya les digo, desde lo que decidimos ingerir en el desayuno, hasta cómo nos comportamos con nuestros compañeros de trabajo, hasta cómo asumimos nuestra responsabilidad como nuestro rol en la familia. Son cosas cotidianas y siempre podemos decidir hacerlas un poquito mejor, porque ese es nuestro destino, ser un poquito mejores. Entonces ahí todo empieza a cobrar otro sabor y todo se transforma en un desafío que nos mantiene vivos, que tenemos ganas de vivir, de despertarnos, de ir a encontrarnos con ese desafío, a enfrentarlo, y porque nos vamos sintiendo cada vez más fuertes para hacerlo, ¿no? Y bueno, así, como que poco a poco, tal vez nos vayamos sintiendo, haciendo un poquito, desarrollando un poco más nuestras capacidades, nuestras potencialidades, y en la medida que nosotros vamos sintiéndonos un poquito más fuertes, un poquito mejores, también estamos mejorando nuestro entorno. Porque es importante no perder nunca de vista que esto de lo que estamos hablando, y por eso mencionábamos los del karma colectivo, no es un camino individual, no es porque yo quiero ser mejor. Es porque ayuda a que nos hace un poquito mejor a todos como humanidad. Entonces la conquista, el mejoramiento, la victoria
de cada uno de nosotros es una conquista para toda la humanidad. Aunque parezca mentira, por chiquita que sea, es un pasito que damos también como colectivo. Así que bueno, con todas estas reflexiones los dejo por acá pensando en que tal vez podamos encontrar la forma de hacer de nuestra vida una experiencia mucho más interesante de la que es.